Economía Hoy, con Gerardo Corrales. Es presentado por... Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy. A partir del 1 de julio, de acuerdo con la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, entrará a regir las nuevas disposiciones del impuesto al valor agregado, así como modificaciones al impuesto de renta. Y con ese propósito nos hemos dado a la tarea de visitar al señor director general de Tributación Directa, don Carlos Vargas, para que nos pueda aclarar, nos pueda atender sobre estos temas relevantes de la nueva ley del impuesto al valor agregado. Bienvenido, don Carlos. Don Gerardo, muchas gracias por el espacio y espero que podamos aclarar muchas de las inquietudes que en este momento circulan en el ambiente y que en realidad es más un tema de información que otra cosa, creo yo. Don Carlos, el país está lamentablemente experimentando una coyuntura económica difícil. Se está creciendo menos de lo que se esperaba. El último dato oficial es un crecimiento del 1.8%, cuando el Banco Central estimaba 3.2%. Junto con esto, entonces, la gente está esperando un efecto recesivo por la entrada de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y hay mucha inquietud, mucha duda, sobre todo alrededor del IVA, la Ley del Impuesto al Valor Agregado. Tal vez sí, en forma resumida, nos puede explicar qué es esto del IVA, cómo se diferencia del impuesto de ventas y qué es lo que va a pasar a partir del 1 de julio. Sí, claro, con mucho gusto. Vamos a ver, el impuesto al valor agregado es un impuesto similar al impuesto de ventas en el sentido de que es un impuesto trasladable. Quien vende un bien o presta un servicio que en adelante va a cobrar un 13% de impuesto por ese bien o servicio que está vendiendo o suministrando. La diferencia con relación al impuesto de ventas es que a partir del 1 de julio la base del impuesto se amplía, es decir, pasamos de un impuesto que gravaba mercancías y servicios en forma selectiva, mercancías en general y servicios en forma selectiva, a un esquema donde se grava todo tipo de venta de bienes y todo tipo de prestación de servicios en general, de manera que la regla se invierte. Ahora, todo lo que no esté expresamente exonerado de acuerdo con el artículo 8 de la ley o que no esté sujeto de acuerdo con el artículo 9 de la ley va a estar gravado. Digamos, en ese sentido se despeja, digamos, muchas dudas en cuanto a si estoy gravado o no. Perdón que lo interrumpa ahí, don Carlos. Entonces, de acuerdo con esa explicación, no es que a partir del 1 de julio todos los bienes se van a encarecer, que los precios van a subir un 13%, porque ya están gravados con el impuesto de ventas. Ya los bienes, como regla general, ya están gravados con el impuesto de ventas y algunos servicios incluso ya están gravados con el impuesto de ventas hoy en día, de manera que no es todo lo que se estaría encareciendo, si se quiere ver de esa manera, con el impuesto al valor agregado. La gran diferencia, una de las grandes diferencias es en el tema de los créditos, porque todo productor para producir un bien o para prestar un servicio requiere de insumos o materias primas para la producción de ese bien o la prestación de ese servicio. Y en el caso actual hay una serie de limitaciones que la ley de impuesto de ventas por deficiencias estructurales tiene, que se están solventando con el impuesto al valor agregado, y hay que hacer una reforma integral. Eso significa que en adelante, a partir del 1 de julio, va a ser, digamos, mucho más sencillo, porque todo lo que yo adquiera para prestar el servicio o para producir el bien que estoy vendiendo, el impuesto que yo pagué lo voy a poder acreditar, es decir, deducir cuando yo hago la liquidación para presentarle al Ministerio de Hacienda en la declaración. Yo del impuesto que yo cobré por mis ventas, deduzco los impuestos que yo pagué en mis compras, contablemente, no hay limitación, y sobre eso sobre la diferencia es que hago el pago. Que es lo que usted llama los débitos y los créditos. Exactamente. Y entonces se calcula una diferencia que es el valor agregado sobre el cual se paga el 13%. Eso en el fondo lo que hace es que de alguna manera matemática permite cobrar el impuesto sobre el valor agregado de cada etapa.
Y darle pero trazabilidad. exactamente, sin perder la trazabilidad, que eso nos ayuda en el lado del impuesto sobre la renta. Okay. Hay una inquietud que se me ha transmitido y es sobre si esta nueva ley, es una nueva ley del impuesto al valor agregado que deroga la ley del impuesto de ventas, también deroga tácitamente otras leyes, en particular la ley de incentivos turísticos y la ley que incentiva el uso, la promoción de autos eléctricos. Bueno, como lo comentaba hace un momento, se trata de una reforma integral, ¿verdad?, que tiene una serie de elementos estructurales nuevos y diferentes que generan una distinción bastante marcada con relación al impuesto general sobre las ventas. Aun cuando la ley diga que es una reforma, dice que es una reforma pero integral. Entonces, lo que nosotros hemos entendido de la norma es que las exoneraciones que están quedando en la ley son las que el legislador previó que iban a quedar. Tan así que cuando uno revisa el artículo 8 y ve las exoneraciones que existen hoy y las que están quedando en la ley, algunas se trasladaron. Por ejemplo, la Junta de Protección Social en lo que es la venta de lotería está exenta hoy en día por una ley especial y el legislador lo incorporó expresamente. La Cruz Roja está exenta por la ley de exoneraciones de los años 90, el legislador la incorporó expresamente. El Cuerpo de Bomberos igual lo incorporó expresamente. Entonces hay una serie de tratamientos que están en otras leyes que sí se consideraron y se trajeron acá. Es más, en algunos de los transitorios lo que se dice es, bueno, en el caso del sector turismo, que usted planteaba hace un momento, el legislador dice, bueno, el sector turismo va a incorporarse al impuesto al impuesto al valor agregado de la siguiente manera, y el transitorio define cuáles son las etapas, ¿verdad? Dice que el primer año va a estar exento, el segundo año va a pagar un 4%, el tercer año va a pagar un 8%. Es un transitorio 9. Exactamente, y el último año ya pues pagaré en la tarifa plena. Eso de acuerdo con la lista que levante el ICT. De manera que nosotros lo que hemos entendido de esta técnica legislativa que se utilizó es que se estarían derogando tácitamente las exoneraciones. Aclaro, eso como es un criterio institucional, pues lo hemos querido confirmar con la Procuraduría General de la República. ¿A quién le corresponde aclarar eso? Y nosotros hemos pedido un criterio de la Procuraduría para que ellos, como abogado del Estado, pues nos den su opinión y nosotros en adelante aplicar lo que ellos nos indiquen al respecto. Si la Procuraduría confirmara este criterio de la tributación, quiere decir en la práctica que a partir del 1 de julio, todo lo que tiene que ver con turismo, con la gradualidad del transitorio 9, más los autos eléctricos, deberían pagar el IVA. Así es, sí señor. En el caso del turismo hay que hacer una precisión. Y es que aún en la interpretación que nosotros estamos dando a la normativa, estamos entendiendo que se respetan los derechos consignados en los diferentes contratos que tienen las empresas hoy y que están vigentes. Entonces, porque el Estado no puede desconocer lo que ya ha firmado y lo que ya ha concedido. Entonces, en el caso de las empresas o de las actividades económicas que tengan algún contrato turístico que les conceda algún beneficio fiscal, pues nosotros estamos entendiendo que eso se mantiene vigente hasta que el contrato vence. Okay. Muy bien, hemos estado compartiendo con don Carlos Vargas, director de la tributación directa, sobre algunas inquietudes del impuesto al valor agregado que empieza a regir a partir de este 1 de julio. Gracias por estar con nosotros en un programa más de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Y hoy, democratizando la educación financiera. Es presentado por